Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N Monse. De antemano, activa campanita y ojalá que te puedas quedar hasta el final de este gran episodio donde tengo un invitado muy interesante que vamos a conversar. De qué manera la leyenda negra ha ido también siendo una influencia importante en la lucha armada y en los temas revolucionarios que tenemos en nuestro país y en varios otros. Aquí lo vamos a estar conversando con Patricio Alonso, así que no te lo pierdas. Aquí estamos con un gran historiador, periodista y también divulgador sobre varias cuestiones que tienen que ver con la hispanidad, con el catolicismo y además tiene un gran programa, un gran canal que no requiere de publicidad, pero ustedes también van a poder ir a Historia con Patricio Lons y ha sido un gran éxito porque también ha sido importante la contribución que ha hecho, no ha sido una tarea fácil, ya además de ver todo este tema del revisionismo hispánico y el legado de España en América, y ese es lo que vamos a estar también conversando ahora, pero quería hacer esa introducción porque además ha tenido varios premios, entre ellos el de Hispano Unidad del 2021, entre otros, y saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Montserrat? Es un gusto charlar contigo y nuevamente estar con amigos de Chile. Estuve en tu tierra una sola vez y la sentí mía, ¿no? Y mira, algo que le quiero decir a los chilenos y a los españoles que nos estén viendo hoy. Si uno es español y visita Chile, se va a sentir más orgulloso de ser español. ¿Por qué? Yo fui en julio, un frío. Sí. Ay, mi madre, hay que ser chileno para aguantarse eso. Porque tenés la corriente antártica, que claro, te pega de costado, le da la cordillera, así que te vuelve a pegar del otro costado, y te pega por arriba y te envuelve como si fuera un freezer. Ujú. Entonces, conquistar esa tierra con un frío terrible, con una orografía muy difícil, porque para conseguir 100 metros planos hay que ir a un estadio de fútbol, ¿cierto? Ahí irán con topadores que lo hacen plano para tener una cancha de fútbol. Así es un terreno complicado, lo cual también lo hace muy bello. Ojo, Sí. uno está en Santiago de Chile y se encuentra con picos cordilleranos de 5.000 metros a la vista de la ciudad. Y, y después con tribus que eran muy beligerantes. Los araucanos, había boroganos, huiliches, más abajo había Ona, Selknam, otras tribus más. Eran tribus muy beligerantes que el primer choque que tienen con Almagro, con Valdivia, es violento. Pero no es porque fuesen antiblancos, para ellos los blancos eran una tribu más. Ellos venían como medio escapándose del incanato. Por eso en araucano hay una palabra que se llama, es huinca, que acá se la ha traducido como cristiano, y en realidad huinca es lo que viene los incas, o sea, era algo así como decir extranjero, ¿no es cierto? O extranjero y enemigo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos una palabra así, para nosotros es un forastero, una persona que viene afuera, más allá de la foresta, más allá de los bosques, cuando el mundo tenía más bosques. O un extranjero, diríamos, ¿no? Pero una cosa es un extranjero y otra cosa es un enemigo, que puede ser un extranjero enemigo, pero ellos lo tenían combinado en una sola palabra, el Winca. Entonces, a mí me llamó la atención cómo España logró llevar civilización y cómo investigando encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el nativo indígena termina entendiéndose con los españoles y ve que en realidad es una ventaja. En los primeros choques, recordemos Inés de Suárez, que era una mujer de Pedro de Valdivia, le corta la cabeza a unos caciques, los caciques creían que era una bruja poderosa, en fin. El comienzo es como pasa con dos tribus que no se entienden, ¿no? Dos lenguas, dos maneras de pensar, ¿qué es esta gente? Fue un choque violento, pero pero los españoles iban con la idea de llevar civilización y evangelio, así que le buscan la manera hasta que los primeros indios empiezan a tomar contacto y ven que la verdad no son un peligro, no son los incas,
ni hablar de los aztecas que hacían sacrificios humanos. Entonces ven que eso le empieza a traer progreso. De hecho, hay un, hay un periodista mapuche que él dice que le agradece a España porque España le permitió escribir su lengua. Dice, nuestra lengua era ágrafa, nosotros no sabíamos, no conocíamos la escritura. Y yo puedo escribir en mapuche gracias a España. Entonces, una vez que se entienden, empieza todo un proceso de mutuo provecho, podríamos decir, ¿no? De mutuo desarrollo. Igualmente las tribus más al sur vivían un poco más alejadas, pero empiezan a tener acuerdos, lo que se llaman los parlamentos con España. Y en cada parlamento, claro, los jefes indígenas, los caciques, que ese es un término en realidad español, que viene de Galicia, cacique, no es un término original de acá, pero el término al que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Posiblemente, ahora no me acuerdo los nombres que se le daban a los jefes indígenas. Veían que los caciques eran muy respetados por los españoles, claro, le daban trato de príncipe. Y además cada vez que España venía, les traía elementos nuevos, elementos que permitían un avance, nuevas semillas, nuevos animales, y vean que todo eso era progreso. Entonces, cuando se acercan los movimientos revolucionarios 3 siglos después, ya muchos indios estaban integrados dentro de Chile, ¿no? En México y en Centroamérica, en las Antillas y en Perú, ya eran parte de la sociedad, ¿no es cierto? Ya un indio, un blanco, podían ser ambos funcionarios del gobierno, por ejemplo. Pero de lo que son los actuales territorios de Chile y de Argentina, lo que era Reino de Chile, dentro del Virreinato del Perú, luego Virreinato del Río de la Plata, eso todavía se está recién incorporando. Ahora uno ve ahí un tema muy interesante de integración. Y en ese proceso de integración, vos ves que los indígenas no están muy convencidos del mundo revolucionario. Y ahí ves que hay un choque nuevamente, pero esta vez es entre indios y entre revolucionarios. Y vos ves que los indios dicen, desconfiamos de los señoritos de Santiago, ¿no? O sea, digamos, la oligarquía local de Santiago de Chile. Y luego vos ves que algunos caciques habían sido catequizados por los franciscanos y parece que habían estudiado bastante. Y ellos sospechan en ese mundo revolucionario y dicen, acá hay algo que es anticristiano. Y el cristianismo en el fondo para nosotros ha significado un avance. Sobre todo las mujeres defendían el cristianismo porque les cambia la condición, es decir, el cristianismo es una religión donde en vez de pedirte sacrificios humanos hay un Dios que se hace niño, nada más tierno que un niño en un pesebre, y que tiene una mamá, que la mamá es muy importante. Ve que los soldados se arrodillan delante de una imagen de la Virgen. Los católicos no adoramos a la Virgen, la veneramos, eso para parar las tonteras que dicen los evangelistas. Y entonces ven que esa mujer es poderosa y cambia la condición. Entonces, ya la mujer no es el animal de tiro. O sea, hay que mover piedra, trae mujeres. No. Con España trae el buey, la mula, el caballo, la rueda. Vos decís, bueno, ahora vos te subís al auto o te tomás un tranvía que tiene ruedas. Sí, ahora es común. Y hay ruedas de todo tipo, ruedas para aviones, para bicicletas y un montón de avances. Pero en aquel momento la rueda y un carro era todo un avance. El poder escribir y enviar un mensaje escrito y a caballo, claro, hoy mandás un WhatsApp o por este sistema por StreamYard me estás entrevistando de Chile, pero esto es nuevo. Pero en 1600, decir, bueno, de una tribu a la otra voy a poder mandar un mensaje rápidamente en un caballo, en un papel escrito, es todo un avance. O voy a llevarles mercadería en un carro, era todo un avance. Entonces eso hay que entenderlo muy bien para ubicarse en tiempo y época. Entonces estos indios empiezan a sospechar de estos revolucionarios. Y luego ven que San Martín les ofrece el puerto de Valdivia a los ingleses y empiezan a perder cosas. Bueno, finalmente los indígenas organizaron hasta 6.000 hombres armados contra la República naciente de Chile, que pasaba de Reino de Chile a República. Porque con el reino vos tenías las leyes del rey que te protegían, entonces los virreyes o los capitanes generales
no te podían molestar mucho porque no se podían salir de la ley. Porque además todos formaban parte de una misma civilización católica, entonces se sentían parte de eso y lo respetaban. Vienen las repúblicas, con lo cual las burguesías locales adquieren más poder. Muchas de estas burguesías, como los españoles se habían dedicado al gobierno, los otros se habían dedicado a hacer plata y querían hacer más plata con el contrabando. Además había mucho español que era fatuo, o sea, no era un auténtico católico español, digamos que estaba disfrazado de católico español, pero venían de otra religión, ¿no es cierto? El que pueda entender, que entienda. Eh, y ahí se produce hay un cambio interesante y comienza una hostilidad. Los indígenas finalmente son derrotados por las repúblicas, tanto la República de Chile, que va arrinconando a los indios realistas en el archipiélago de Chiloé, hasta que en 1826 los indios ven que no puede llegar ayuda de Europa. Estás hablando de 20.000 kilómetros, que había que dar la vuelta al mundo, porque digamos, usted no es como el caso de Cuba, que está a Mm, 5 o 10 o 20 días de poner en aquella época, 30 días de navegación. Acá, de sí, Valdivia hasta España, hay que pegar un tironazo, un viaje largo, no que te subís al avión. Entonces, vos ves que estos indígenas empiezan una lucha con el local y pierden. Y en 1826, bueno, se terminan rindiendo. Y en realidad no se rinden. Reconocen al Estado de Chile porque no les queda otra, pero diciendo que no entregaron el pabellón, este pabellón que yo tengo detrás. Y dicen, recuerden siempre que hemos sido chilenizados a la fuerza, pero hay otros araucanos que siguen luchando del lado de la cordillera que hoy es Argentina. Hasta 1832 tienen una victoria en Carmen de Patagones y luego cuando les obligan a rendirse en la provincia de Neuquén, límite con Chile. Y se rinden con la promesa que van a ser respetados. Mire, ya España no va a venir. Bueno, estos indios se rinden, junto con parte de la tropa de los hermanos Pincheira. Y ahí las tropas republicanas los masacran. Ahí hay un pecado grave de parte de estas repúblicas que eran laicas. Ya es un modelo de partidos políticos donde siempre es un grupo de oligarquía que maneja dos partidos y ahí está toda la mm, representatividad que puedes tener, los cargos se compran. Y ahí los indios empiezan a perder. Y había tribus a las que le faltaba todavía un tirón de civilización. A mí mi reproche a los revolucionarios llamados libertadores es que no se dieron cuenta que las tribus de las Patagonias andinas, de lo que hoy son dos países, le faltaba todavía un proceso de civilización, que faltaba un siglo todavía de desarrollo. Entonces se las dejaron abandonadas. Se las sometieron y se las abandonaron. Luego hay procesos interesantes. Juan Manuel de Rosas trata de entenderse con los indios y los indios lo respetan, porque él era el restaurador de las leyes, ¿no? Él trata de restaurar la hispanidad, la catolicidad, y los trata bien a los indios. Pero él es derrotado en la batalla de Caseros en 1852, y ahí viene un modelo liberal al cual no le importaba nada, donde decía no hay que ahorrar sangre de gaucho. Él, tenemos un presidente como Sarmiento que decía que le provocaban repulsión hasta el más pequeño de los indios. Y luego se hace la campaña al desierto, que ahí, viste, siempre hay una disputa con Chile, pero cuando se hace la campaña al desierto con el ejército argentino hacia la Patagonia, se le propone a Chile que venga con nosotros y la presidencia de Chile dice, no, el territorio del lado andino de la cordillera le corresponde a Argentina y el Pacífico a Chile, así que es un tema de ustedes. Y se hace una campaña donde, bueno, sí, se integra la Patagonia a la República Argentina, luego Chile hace su campaña, integra del sur del Bío, todo eso lo incorpora a la República de Chile, pero en ambas campañas, las nacientes repúblicas de Chile y de Argentina, hay que decir, sí, está bien, integraron, pero también cometieron abusos. Eso también es cierto. Vos ves avisos en Buenos Aires donde se vendían indios, se vendían niños, se vendían indias. mm, ¿No es cierto? Te vendo una china, decía, ¿no? Una india. Entonces, eso o sea, no se hizo con el espíritu de caridad cristiana.
Por eso ves que los sacerdotes salesianos salieron muy en defensa de los indios. Pues decían, señores, acá esto hay que hacerlo, pero bien, hay que integrarlos, pero bien, no en forma salvaje. Y bueno, se integró, pero no bien. Y ahí quedaron resentimientos, hasta que aparece la figura de, en Argentina, Hipólito Yrigoyen. En Chile, bueno, hay figuras de corte similar, tal vez Portales, tal vez Carrera. Yo ya no soy tan un especialista del tema, ¿no? Un tema más complicado, pero los hermanos Pincheira luchan por la tradición hasta que mueren. Y entonces se trata de organizar ya un proceso donde estas tribus quedan medio abandonadas. Viene ya el siglo XX, la presidencia de Irigoyen trata de recuperarlos un poco, cae Irigoyen, viene Perón, trata de recuperarlos, pero algunos de ellos luego ya son cooptados, ya sea o por sacerdotes tercermundistas o por la izquierda. O sea, hay indios que se olvidan de su tradición española y caen en grupos ya violentos. Eso pasa en Chile, pasa en Argentina, pasó en Perú, pasó algo en Ecuador y también en Colombia. Lo que pasa es que los regímenes abandonaron a esa gente. Entonces vos tenés una Colombia con 50 años de guerra interna. Mm. Chile también tuvo sus procesos revolucionarios, que son dañinos para el país. Pero también, todo, como acá hemos tenido una subversión terrorista, marxista, pero después descubrí que parte de los grupos terroristas en Argentina estaban financiados y apoyados por Inglaterra, no por Cuba. Entonces vos decís, ¿qué pasó? El movimiento mapuche separatista de Chile, que tiene una base en Chile y otra base en Neuquén, del lado argentino, y tiene sede en Londres, ¿no? De mapuchenation.org, de Mapuche Mm. Nation, ¿no es cierto? En inglés. En Bristol, en el número 6 de la calle Lodge, Logia. Mm. O sea, ni siquiera disimula, muchachos. Oiga, mire, yo quería hacer un paréntesis a raíz de lo que está mencionando, muy interesante, porque también nos va a permitir vincular esto de la lucha armada, estos temas revolucionarios, porque es increíble que, y uno lo ve cuando estudiaba historia, te lo señalaba en el tema de la conquista, ¿cierto? El descubrimiento de América, en una visión también en la cual hay un despojo de territorios, hay masacres, hay abusos, violaciones que se cometen por los españoles. Y era increíble que uno empezaba a escuchar de los mismos familiares el no ya sentirse orgulloso de ser español o de ser de la hispano-catolicidad, sino que era como una vergüenza. Tú el hecho de haber venido a conquistar los españoles era sentimiento de vergüenza y de hecho escuchaba en las personas que decían eh, otra historia hubiese nacido, otra historia se hubiese contado si hubiesen venido los británicos. Y eso uno lo escuchaba mucho porque uno decía, me sentiría mucho más orgulloso si hubieran venido los británicos acá. Pero hay algo que se olvida y que también lo rescato de lo que menciona en su libro Paloma Hernández con respecto al tema del imperio, este tema como imperiofobia, en no considerar que hay dos tipos de imperios y que cuando hablamos de los españoles hay que también entender el sentido integrador que se da con los indígenas y que no se vio en la parte de los británicos y sobre todo cuando empezó a desencadenarse este tema con el protestantismo. Entonces hay cosas que se olvidan y hay cosas que también ya no se enseñan. Entonces, esa visión que empieza a tener hoy en día el joven es preocupante porque hoy en día la visión que tiene el joven es decir que todo el tema de la colonización, todo este tema de los españoles es una violación a los derechos humanos, es algo terrible que ocurrió y también hay contribución importante de los libros que se leían, o sea, mucha gente lee todavía Frank Fanon ya y muchas otras obras que
hacen un escarmiento enorme hacia el tema de el sufrimiento que tienen los indígenas. Y esa visión me parece que tiene una gran influencia en los jóvenes para el enfrentamiento, para la lucha armada, para esas insurrecciones que uno vio como Sí. el 2019 en Chile, de lanzar piedras en contra de la fuerza policial y ver ese odio, hay como un resentimiento que es producto también de lo que padres y ancestros, y vamos hilando más hacia atrás, comienzan a generar hasta lo que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día tenemos jóvenes que hablan sin haber tenido conocimiento de historia o sin haber tenido conocimiento de la realidad, hablan como de la descolonización, ¿cierto? Y hacen movimientos que por lo demás están financiados, muchos de ellos por el Estado, mismo Estado que después se enfrentan en estas insurrecciones y hablan de un resentimiento como que fuera propio, como que hoy estamos luchando por una verdadera causa, porque el tema pacífico ya no funciona, entonces tengo que ir y agarrar un par de piedras y destruir la ciudad y destruir mi país. Y eso también está hilado a el no sentir una pertenencia, no sentir esa integración hacia tu país, el rehusar de que tienes una patria, el usar de que Chile es un país unitario, igual que Argentina, igual que los demás, y hablar y izar la bandera mapuche como diciendo, bueno, queremos la liberación de los mapuches, porque esos territorios le pertenecen, y no conocer en realidad lo que hay de fondo en esta unión, en esta catolicidad que también es una herencia de España, es rehusar, es renegar, y eso es producto también de lo que se ha enseñado, y eso es lo que quisiera que también hiciéramos esa Mm. conexión de la odiosidad Sí, son y la ideas evolución. disgregantes, ¿no es cierto, Montserrat? Porque además cuando te dicen, si nos hubieran conquistado, bueno, acá habría Sí, otra gente. Primero hay que hacerse la pregunta. Me acuerdo en Argentina una señora que de apellido italiano y muy rubia, de italianos del norte, ¿no? sí, No, porque si nos hubieran conquistado los ingleses, dice, por ejemplo, no claro. tendríamos que aprender inglés. Y le digo, pero señora, usted no estaría. De Usted hecho, no estaría. Tal vez se hubiese abierto la colonización a italianos y tal vez hubiesen venido, pero estamos hablando de hacer teoría contrafactual. En el caso de los indios, y posiblemente no se hubiera salvado ni Pocahontas, ¿no es cierto? Porque en realidad los ingleses no civilizaban, hacían factoría. Fíjate que las colonias inglesas que luego se convierten en Estados Unidos, que eran 13 nada más, es un pedacito. Viste que la primera bandera norteamericana son 3 estrellas en círculo, ¿no? Junto a las barras. Los ingleses eran costeros, o sea, bueno, acá establezco el puerto, un fuerte, si hay indios los expulso, los voy echando, los corro, no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy anglicano, protestante, blanco, me siento superior a esta gente, para mí son pobres y bárbaros y condenados por Dios porque son pobres, pobres de acuerdo al concepto de capitalización de Adam Smith, ¿no es cierto? Entonces, no se los integraba en absoluto. Y si les resultaba molesto, lo mataban. Entonces después dijeron, pero necesitamos mano de obra barata. Y traigamos esclavo negro. O sea, no esclavizaban al indio. Porque el indio estaba afincado en la tierra, entonces peleaba. ¿No es cierto? Ya mm, hacían tribus de Apache, Sioux, lo que fuese, ¿no es cierto? En cambio, al negro se lo traía esclavizado, por el tipo era un secuestro de personas. O sea, la esclavitud es secuestrar a alguien que está en otro continente y se lo trae acá. Realmente es una bestialidad lo que se hacía con esa gente. Y eso lo consideran incluso como un regalo de Dios, como que tenía un derecho divino a hacer esas cosas. En realidad, el protestantismo ha sido muy salvaje, mm, ¿cierto? Entonces, y luego fíjate que cuando viene ya el Estados Unidos moderno y empiezan a expandirse hacia el oeste, ya hablamos varios siglos después de que habían llegado los ingleses, siguen con la misma costumbre, ¿no? Las guerras indias de 1860 en Estados Unidos fueron guerras de masacre, incluso cuando había algunas tribus que se les prometía, bueno, incorpórense, que yo qué, cuando se incorporaban los rodeaban y mataban hombres, mujeres y chicos. Es decir, hay que tener una mente
muy enfermiza para decir, bueno, mata una mujer, mata una criatura. Pues si, bueno, matas a otro hombre en combate, eso, bueno, te va tu vida, qué sé yo, que puede haber, hay una jerarquía, hay un valor, si se quiere, supervivencia, puede haber un acto un poco más heroico. Pero matar a una mujer indefensa y a una criaturita, a mí que no me digan que eso es civilización. Eso lo estamos viendo hoy con lo que está pasando, ¿no es cierto? En Medio Oriente, ¿no? Que la cantidad de criaturitas y criaturitas y criaturitas. Y es más, todas las políticas que estamos viendo siglo XX, siglo XXI, siempre es matar criaturas, ¿eh? Si no es Sí, aborto, es otra cosa, o determinadas vacunas, lo que fuera, es matar, matar, matar criaturas. Allí tenemos la pirámide poblacional invertida en casi todo el planeta. Bueno, entonces, esto que hacen estos muchachos, es decir, no, primero, si hubieran venido los ingleses, nosotros no estaríamos. A ver, ¿cuántos nativos quedaron en Australia? Muy poquitos. Vos sabés que los ingleses, cuando Australia en realidad fue descubierta por España, por eso se llama Australia por los Austrias, un tal Fernández, lo que pasa es que no llegó a poder hacer pie y quedarse y colonizar. Finalmente la ocupan los ingleses y se mantuvo ese nombre. Y empiezan a avanzar y a ocupar. Australia hay zonas que son bastante inhabitables, ¿no? Pero van ocupando, y cuando van viendo nativos, que son más bien polinesios, los van corriendo hasta la península de Tasmania. Y ahí los matan porque un inglés dice, no, pero estos indios, estos nativos nos atacaron. Y si vos no les llevas nada. A ver, España se juntó con los nativos, con los aztecas, y dijeron, muchachos, basta de sacrificios humanos, donde había un templo de sacrificios humanos, se hizo un hospital. Y los indios descubrieron que había un sistema, o nativos, o aborígenes, o como quieran llamarlos, vieron que España traía algo que era un sistema de salud y que encima aprendieron a utilizar las plantas medicinales que usaban los indios y se creó un herbolario que se unió a la farmacopea. Eso fue un desarrollo muy importante de la farmacopea. Entonces veían que ellos eran integrados y que sus conocimientos también se integraban los españoles y ellos se integraban los de los españoles. De hecho, utilizamos al día de hoy palabras del náhuatl. Por ejemplo, ¿a vos te gusta el chocolate? sí. Supongo que sí. Bien. Chocolate en náhuatl es una palabra en náhuatl, chocolatl es la palabra original. Y ahora hasta en japonés existe, ¿no? O en italiano, el chocolato, chocolate en alemán, etcétera, chocolate, en fin. Eh, es una palabra náhuatl. Entonces, había una incorporación. Los ingleses en Australia los van corriendo y los encierran en la península de Tasmania y los masacran. Quedaron muy poquitos ahí, aquí o allá, porque Australia es muy grande, así que en algún lugar se salvaban. Pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en Australia, en el censo, donde te dicen, bueno, Australia tiene, no sé, tantos kilómetros cuadrados, tantos habitantes, tantos hombres, tantas mujeres, qué sé yo, tanto canguro, vaca, lo que fuese, los nativos figuran en flora y fauna, en la clasificación de flora y fauna. No figuran como habitantes ni como personas. ¿Vos te das cuenta, Monse, que a vos te clasifiquen dentro de la fauna chilena? Es decir, bueno, dentro de Chile tenemos tantas cosas, tenemos tantas Montserrat, ¿viste? Te ponen como, te ponen como un animal, pero ¿qué les pasa a esta gente? ¿Cómo que va a poner una persona como un animal? Y lo ponen como un animal. Entonces cuando me dicen, hubieran venido los ingleses, nosotros estaríamos. Sería otra cosa. O te dicen, no, pero mira Canadá cómo está desarrollado. Y mira Jamaica, cómo la dejaron. Mira Kenia. Mira el África actual, el África inglesa. O si hubieran venido los franceses, mira lo que es el África francesa. Al día de hoy, Inglaterra y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, descolonizan esos países, pero los dejaron sometidos financieramente. Los países de habla francesa en África utilizan una moneda que se la emiten en París, el franco africano. Y a cambio de eso, los países, para tener una moneda estable, le dice Francia, si tienes una moneda estable, los países africanos tienen que poner sus reservas de oro en París. De hecho, Francia no tiene minería de oro y tiene una reserva de oro más grande del mundo, a costa del sacrificio de los africanos. Y los ingleses siguen manejando financieramente África. Hay una película muy interesante, un documental que se llama Telaraña, que muestra exactamente cómo es la explotación financiera del África al día de hoy, a 2025. Mm. Entonces, la verdad,
Eso es una tontería mayúscula. Y además es desconocer qué pasaba acá. Y vos, por ejemplo, en 1800, Montserrat, vos tenías, se veía mejor en Lima que en Londres. Ah, no puede ser, sí, sí. Todos los guarismos económicos indican que sí. Se veía mucho mejor en México que en París. Pero lo cuentan, a ver, viajeros europeos que ni siquiera tenían simpatía por España. Uno fue Humboldt, el alemán, que además era luterano, él no le simpatizaba a España por un tema religioso. Y sin embargo dice, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Hay también un viajero italiano que tenía cierta envidia por España, pero empieza a investigar y dice, señores, pero acá se vive bien. O Guatemala. Vos sabés que Guatemala tenía un desarrollo urbanístico importantísimo. Y por ejemplo, datos que se encontraban, la ingesta alimentaria de los guatemaltecos era superior al de un bostoniano o un neoyorquino. Por ejemplo, comer carne. Y era común comer carne en Guatemala. Y cuando decimos Guatemala estamos hablando de toda Centroamérica. Y en México hay datos parecidos. Por ejemplo, comer carne todos los días no había ningún problema. En Madrid comer carne una vez por mes te tocaba. Era caro. En América era barato. La ingesta de tomarse una taza de chocolate todos los días era barato. Mm. Hoy comer carne todos los días y decir, bueno, me quiero tomar una taza de chocolate de alta calidad además, ¿eh? Porque hoy, viste, los chocolates que se venden son refinados y tienen un poco de cacao. En aquel momento eran puros. Hoy es caro. Mm. Si vos decís, me quiero tomar todos los días una taza de cacao de alta calidad y lo pensás en el presupuesto familiar. Primero que es difícil de conseguir y si lo conseguís es caro. Y comer carne todos los días con los desastres económicos que ha habido en América, incluso Argentina, que tiene una ingesta de carne muy importante por habitante, se ha reducido enormemente, con lo cual se reducen también las proteínas cerebrales, un montón de cosas, ¿no? Entonces, Mm. se comía mejor, los desarrollos urbanos eran mejores. O sea, la vida en Guatemala era superior a la vida en Boston en el año 1800. Uy, dice, no, pero mira ahora, sí, ahora es 2025. En 2025 posiblemente se veía mejor en Boston que en Guatemala. Pero en 1800, cuando estaba el Imperio Español, se veía mejor en Guatemala que en Boston. Si mientras se mantuvo el imperio, la corona española en América, porque no era exactamente imperio porque se respetaban los fueros locales, ¿no es cierto? Así que podemos decir que era una monarquía compuesta. O sea, el rey de Castilla era Mm. rey de Guatemala, era rey de Chile, era rey de Perú, etcétera, ¿no? Eh, y el representante del rey era el virrey. O sea, Chile era parte del virreinato del Perú. La nominación de Reino de Chile fue una nominación que se le dio para que Felipe II fuese rey de algo porque se tenía que casar ¿cómo se llama? Con la inglesa, esta, Tudor. Entonces era reina, entonces había que hacerlo rey, pero no podía ser rey porque estaba su padre. Entonces se crea la nominación de Reino de Chile, pero Chile era parte del virreinato del Perú. Y luego fabricaron, Montserrat, estos chauvinismos, decir que somos diferentes. Mira, yo he dado conferencias en Uruguay, obviamente acá en Argentina, donde vivo, en Chile, en Perú y en Colombia. Y la verdad, Monserrat, decir que somos diferentes es porque tenemos ganas de pelear. Porque no es que yo en Chile me dije, a ver, el chileno es tan distinto, ¿qué tendrá? El ombligo en otro lugar? ¿Cuál es la diferencia? Así, llego a Chile y hablo en español. Y me invitan a misa y rezo a Jesucristo, que son los dos elementos más importantes, la religión y la lengua. ¿Y cuál es la Mm. diferencia? Ah, nosotros tenemos la cueca, y la cueca ustedes la comparten con los mendocinos. Y la guaraña del guaraní la comparten con los misioneros argentinos. El idioma guaraní que se habla en Paraguay se habla en Corrientes. Vos tomás la familia más antigua de Montevideo y de Buenos Aires, somos todos primos. Yo descubrí que un historiador uruguayo muy importante, Guillermo Vázquez Franco, era tío tercero mío. Era Guillermo Vázquez Franco Lons. Cuando yo traté de ubicarlo por medio de un amigo uruguayo, che, vos lo conocés a Guillermo Vázquez Franco, que sale mucho en la televisión uruguaya, me gustaría conocerlo. Sí, sí, cuando fue le dijo, mira, hay un argentino, Patricio Lons. ¿Lons? ¿L-O-N-S? Sí, yo también soy Lons. Pues es que yo lo veía en videos y decía, ¿a quién me hace acordar este hombre? Dice, bueno, un poco será el biotipo de la época. Después descubrí
Sí, después cuando me di cuenta, parecidísimo a mi padre era. Era primo tercero de mi padre, o primo segundo de mi padre, tío tercero mío. Llegamos a conversar con él. Y somos, vos ves los apellidos, somos todos parientes, pero te vas al norte de Uruguay, a Salto, o al departamento de Salto, de Artigas, y son primos de los entrerrianos, de los correntinos. Somos lo mismo. Vos tenés apellidos, por ejemplo, el apellido Betancourt en Colombia lo encontrás en Venezuela, ¿cierto? Y son primos en algún lado, o el apellido Borges, que también lo ves ahí en esa zona del Caribe, lo comparten muchos. Ahí fue en salida en Perú y en Chile. Entonces, esto de que somos una cosa distinta, porque yo tengo mi bandera, mejor vale, ¿qué? Diseño gráfico, la patria. A ver, con esto no quiero ofender a nadie, ¿eh? A mí me parece, a mí en Chile me gustó, por ejemplo, familia, vi casa rica y casa pobre con la bandera chilena, a mí me parece bien eso. Mm, Eso está bien, porque es el amor, pero hay que entender que el amor a las patrias que nos quedaron ahora es la continuación de esa civilización que España trajo. ¿Y España qué trajo? Y el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Así que yo le digo a ese muchacho chileno que se enoja y fue y quemó, ¿te acordás de las sí. estaciones del metro? O que va a una iglesia. Muchacho, vos Mm, querés hacer una revolución, estás enojado con el poder y agárratela con un banco que susura, que te impide tener crédito para la vivienda. Ahí tenés tu enemigo. Es decir, muchachos, enfoquemos las cosas. Es como, no sé, un señor que se enoja con un amigo, ve, patea al perro. Tenés un sí, problema con tu amigo, habla con tu amigo. El perro, o llega a la casa y se enoja con la mujer, con los chicos, porque tienen que sí. ver. Desquite el desquite. Claro, tenés que, la mira del fusil empieza a apuntar donde corresponde. Lo digo en forma metafórica, no maten a nadie, por favor. Pero me refiero, o el largavista, digamos. El largavista empiecen a ubicarlo para dónde hay que apuntar. Empiecen a distinguir al enemigo. Mirá, yo me acuerdo hace muchos años, fue por el 2017, no hace tanto. Vi un documental de EWTN sobre iglesias del sur de Chile. Y Mm, claro, Chile tiene unos bosques fantásticos. Es más, cuando se quemó Notre Dame, el presidente Piñera lo llamó a Macron y dijo, si necesita maderas, tenemos de todo, de todo en Chile para arreglar el encofrado de Notre Dame. Y le ofreció, me pareció un lindo gesto de civilización, ¿no? Además me parece que hubiese sido un orgullo, al final no sé en qué quedó eso, ¿no? Pero mm, si parte de las maderas de Notre Dame hoy fuesen chilenas, me parece para un orgullo, para un chileno, sobre todo si es católico, motivo de orgullo, decir, bueno, entonces sí. encofrado chileno. Este, no sé si se hizo. Pero yo vi iglesias muy lindas, incluso una arquitectura católica muy particular, también incluso alguna arquitectura protestante, interesante, madera, pero la católica me gustó mucho. Y entrevistan a un sacerdote. Y el sacerdote dice, una claridad tenía este hombre sobre la civilización, dijo, yo tengo tres nacionalidades. La chilena, que es mi pasaporte, mi documento oficial. La huiliche, porque soy indio huiliche. Y la española, porque soy un sacerdote de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ese valor civilizatorio lo trajo España. ¿Cierto? Y eso me pareció, pero muy, muy interesante cómo este hombre veía eso. Entonces, a ver, todos los hispanos americanos, por algo somos hispanos, eso de latino es un invento francés. Sí. Muchachos, no caigan en esa trampa. Eso lo inventó Napoleón III cuando lo puso al emperador Maximiliano de Habsburgo, de emperador de México. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo meto a Francia acá? Que todo el mundo habla español. Entonces, no, Hispanoamérica, no, Latinoamérica. Claro, tampoco podía decir Francoamérica. Entonces puso algo en el medio, Latinoamérica. Y luego los medios de comunicación lo empezaron a fomentar, primero los franceses, los ingleses, los norteamericanos, dijeron, qué bueno, con esto le rompemos la identidad y dale con Latinoamérica. Bueno, somos Hispanoamérica. Sí es cierto que hubo un famoso historiador chileno, ay, no me acuerdo si fue Izaguirre, bueno, ahora no me viene a la memoria, que él sí utiliza el término Latinoamérica, como acá en Argentina el profesor Lisandro habla de la romanidad americana, pero para referirse al aporte romano.
el derecho romano, ¿no es cierto? Es decir, como que la hispanidad es la continuación de la gran cultura greco-romana de Europa en América. En ese sentido sí, pero como se lo utiliza en forma ideológica, yo prefiero Hispanoamérica. Entonces, primero, a ver, Monse, vos y yo, somos hispanos. Bueno, algo nos tiene que indicar de que algo en común tenemos, ¿no es cierto? Sí. Segundo, ¿vos en qué lugar estás? ¿En Santiago? Región de Valparaíso. Valparaíso. Ya, estuve ahí. Me encantó. Bueno, estamos hablando que debemos estar a 2000 kilómetros de distancia, más o menos. Más o menos. Si querés buscar la computadora, Valparaíso, Buenos Aires, mientras yo hablo, a ver si podés encontrar la distancia. Ya. Pero a esa distancia estamos compartiendo la misma lengua. Los dos le rezamos a Jesucristo. A ver, muchachos, me parece que tenemos una base común. Los dos, nuestra concepción filosófica es griega. A ver, seamos conscientes o no seamos conscientes, hayamos estudiado a Aristóteles o no, pero la matriz intelectual es griega. La matriz jurídica es romana. Sí. Entonces, y a ver, una pregunta. Esta bandera que yo tengo detrás, en Argentina es bandera del regimiento de infantería número 1 Patricios, que está en Buenos Aires, y también de la brigada de paracaidistas de Córdoba, y creo que está en un grupo de morteristas del ejército, en fin, hay simbología española en 5 unidades del ejército. Pero en Chile no es bandera de Chiloé, de Valdivia. Esta bandera se utiliza en Chile, la que yo tengo detrás, la Cruz de Borgoña. Hace poco vi Sí, lo he visto. ¿cómo? La he visto. Sí, la he visto, pero en Claro. este minuto no tengo el. Pero bueno, la vas a ver en el sur de Sí. Chile. Pero además, hace poco una chica de Chiloé, creo que era de Valdivia, que ganó un título mundial de boxeo, una chilena. Y la bandera que utilizó fue esta, fue la Cruz de Mm, Borgoña. Pero bueno, caramba. Entonces, ahí está una bandera común, que también la vas a ver en Bolivia, ¿no es cierto? En Cochabamba, y también la vas a ver en Perú. En Perú es muy común. De hecho, es la base de la bandera del Perú. Y después, si te seguís hasta el norte, hasta en los estados de Alabama y Florida, en Estados Unidos, que fueron estados españoles. Entonces, me parece que tenemos mm. mucho más en común. Pero además, algo interesante, Monserrat, tenemos enemigos en común. Cuando dicen, si nos hubieran conquistado los ingleses, estaríamos mejor. ¿Saben cuáles son los problemas económicos que tenemos? Es que en realidad, con la independencia, nos conquistaron los ingleses. Porque fueron los ingleses los que diseñaron nuestras patrias. Y si se fijan, ya no son patrias tierra adentro con un desarrollo del interior. Son patrias costeras, con estados portuarios muy centralizados, ¿viste? Montevideo es muy importante, pues, el interior del Uruguay no tanto, Buenos Aires es muy importante, el interior argentino no tanto. Y así lo estamos viendo con todos nuestros países. Crearon Mm. puertos con tierra alrededor. Nos encajaron un nombre que se toma de la historia, nos fabrican una bandera cada uno, pero ¿cuál es la capacidad de decisión que tenemos, Montserrat, nosotros separados, en el ámbito internacional? A ver, se están agarrando a tiros en Europa Oriental, se agarran a tiros en Medio Oriente. Hay problemas en África, porque hay pueblos africanos que ahora estudiaron, aprendieron y ya no quieren ser manejados por Francia, ni París, ni por Londres, ¿no? Y ya los tipos, en medio de su pobreza y sus diferencias, están haciéndole frente al poder y están tratando Sí. de salvar sus países. Bueno, en Asia, ahí hay un problema entre China y Corea del Norte, con Corea del Sur, con Japón, con Taiwán, que a veces van bien, a veces van mal, van y vienen, ¿no? Son pueblos milenarios, así que esos sus problemas de amor y odio van y vienen sin ningún problema. La India juega también un papel importante, que a veces anda bien con China, a veces anda mal, a veces anda bien con Pakistán, a veces anda mal, van y vienen. Pero como son pueblos milenarios, parece que sus peleas son de largo aliento, ¿no? Entonces, por eso a veces también están bien. El Islam también es otro poder internacional, pero es un queso gruyere porque no es homogéneo. Ahí hay lucha de, ¿viste?
Los iraníes fueron en su momento un imperio aquemenida que llegó hasta Turquía. Turquía llegó hasta Arabia Saudita como imperio otomano. Tienen sus peleas entre ellos, no son homogéneos para nada. Tienen un problema con los judíos, con el Estado de Israel, en fin. En todo este lío, donde además hay una disputa de monedas, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos está tratando de salvar el dólar y le pega al euro y le pega a la moneda que puede, pero también tiene un problema interno de, a ver, los imperios suelen caer porque carcomidos por dentro, ¿no? Una juventud drogadicta y progresista y todo eso que termina por destruir un país. Cuando un país piensa más en los derechos que en los deberes, empieza a tener problemas, sobre todo si es potencia, porque si sos potencia, primero pensá en tus deberes, los derechos vendrán como consecuencia. Y en Estados Unidos se invirtió más derechos que deberes. Bueno, entonces, en todo ese juego internacional, ¿qué país, qué relevancia tienen Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia? A ver, cualquiera de nuestros presidentes se puede parar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, golpear la mesa y decir, señores, acá hay que hacer esto. No, no tenemos ningún poder, somos irrelevantes. Eso es muy triste. Ahora, no podemos hacer nada en lo que pasa en el mundo. De hecho, de acuerdo a los resultados que haya en estos conflictos, nos van a imponer condiciones. Pero ¿qué pasaría, Montserrat, si desde Uruguay hasta Chile y desde el mar de Oses, mal llamado mar de Drake, desde ahí hasta, no sé, por lo menos Guatemala, formásemos un solo país? O por lo menos una confederación de estados. Yo creo que igualmente deberíamos ser menos países. De golpe, ponele de acá hasta México 4 grandes países, ¿no? Y buscar una moneda común para esos 4 grandes países. Tenemos una moneda. Esta moneda circula en todo el continente. La acepta Brasil. Perfecto. Y en el intercambio con algunos países ya empieza a ser aceptada porque todos los años se valoriza un poquito, porque estamos desarrollándonos en serio. Y ya empezamos a ocupar un pedacito del mercado mundial de monedas. Ya la situación económica cambia absolutamente. Entonces, ¿qué hacen? Y nos fabrican disputas. No, que yo soy mejor que el otro. Y el otro, no, en realidad, el mejor soy yo. Sí. Y la verdad, muchachos, ¿cuál es la diferencia? Cada uno de esos países tiene virtudes. Los uruguayos, por ejemplo, son muy honestos. Chile es muy ordenado. A mí me sorprendió en Chile, de hecho hasta sí me penó, un poco ingenuo le creían a los gobiernos y a la televisión cuando fue el tema de la pandemia, se creían todo, digo, pucha, pero guarda que eso le va a hacer daño a la salud del pueblo chileno, y le creían. Bueno, pero igualmente, sacando eso, ordenado. Algo que me llamó la atención, fui a un museo de figuras de cera, ahí en Chile, ¿no? Y más o menos vi unas 50 figuras. Y yo me acuerdo que lo veía, estaba con otro argentino y le digo, mira, curioso, ¿no? Nosotros de algunos de estos temas podríamos tener, por ejemplo, escritores, 2 premios Nobel, ¿no? Fantástico, tienen 2 premios Nobel. El argentino no tiene premio Nobel, tenemos premio Cervantes, pero el Nobel no lo hemos ganado. Ahora, si nosotros queremos juntar, hacer un museo de escritores, tenemos más. Museo deportista, tenemos más. Museo de lo que fuera, más. Pero, ¿sabes qué, Monse? No tenemos ni uno. Ni un solo museo. Chile tiene, bueno, también porque son muchos menos, ¿no? Tiene un museo con menos gente, pero lo tienen. Ahí está. Chile muestra con orgullo, bueno, acá tenemos 2 premios Nobel, tenemos esto, tenemos un medallista olímpico, tenemos lo que fuese. Y están, ahí está, ¿no es cierto? Y eso se muestra. Nosotros que podíamos tener mucho, no tenemos. Ese es un defecto argentino. Ahora, Argentina tiene ventajas naturales, perfecto. Perú es un pueblo muy, muy, muy honesto, muy amable, con un idioma, me gusta mucho la tonada peruana. Los colombianos, a pesar de sus problemas, son excelentes gramáticos. Venezuela tiene tanto petróleo como Arabia Saudita. ¿Qué pasaría en Montserrat si empezamos a trabajar en conjunto y empezamos a unificar nuestros recursos? Ahí solo, mira, sin hacer nada ya mejoraría la cosa. Es decir, bueno, tenemos un banco común, y después dice, pero tenemos nuestras banderas, nuestros procesos, y dejen las banderas.
Lo que podemos tener es una bandera común, por ejemplo, la Cruz de Borgoña, y al lado la bandera de Chile, o la de Uruguay, la de Paraguay, la de Bolivia, la que fuese. Pero empezar a sentirse como algo común. Hay cosas que se pueden hacer. Esto tiene que ver con un tema de mentalidad. Muchachos, estamos mal porque los ingleses fabricaron nuestros países y nos quitaron todo el comercio con Asia. Hay que entender que estas tierras eran ricas, Montserrat. Acá se vivía bien. ¿Por qué los indios siguieron peleando en Chile a favor del rey hasta 1826? Del lado argentino hasta 1832. En Colombia hasta 1826 y no siguieron más porque los masacraron. Pues se rendían. Yo promesa de que iba a estar todo bien, cuando se rendían los mataban. Entonces, en Perú, en Arequipa, siguieron peleando hasta 1839. Y no se rindieron en Arequipa, ¿no? Dijeron, te ponemos nuestra actitud y porque ya España no va a llegar y no entregamos pabellón. En Chiloé también, los chilotes no entregaron el pabellón, que era esta bandera que tengo yo detrás, la Cruz de Borgoña, y no la entregaron. Dijo, bueno, está bien, reconocemos al Estado de Chile porque no nos queda otra. Pero enseguida comenzaron los abusos contra los nativos. Mira, hay una cosa muy interesante cuando viene Darwin, el naturalista inglés, que habla de la evolución, Charles Darwin. En realidad él pasa por Buenos Aires, sigue hasta Chile. En realidad estaba haciendo un relevamiento de recursos naturales, estaba haciendo inteligencia para los británicos. Se va a ver acá hay esto, bueno. Cuando llega a Chile, el barco inglés tenía la bandera con la Cruz de San Jorge. Estoy medio resfriado, estamos en invierno acá. Y la Cruz de Sí. San Jorge es parecida a esta, es roja y blanca, pero las barras son rectas. Y los indígenas creían que había vuelto a España, salían a recibirlo. Cuando descubrían que eran ingleses, se escapaban, porque los araucanos tuvieron que pelear contra tropa británica en el momento de la independencia. Acuérdate, a San Martín y a O'Higgins lo apoya, O'Higgins tiene un apellido británico, pero lo apoya la infantería de marina del almirante Cochrane, el general inglés Miller. Vos ves ingleses peleando acá, concretamente para romper la unidad. La tropa chilena y ya podemos ir a Argentina, que va de Chile a Perú, va en una flota inglesa. Cochrane es el padre de la marina chilena, pero Guise, el inglés, es de la ecuatoriana, la de Perú también es otro inglés, la de la Argentina es Brown, etcétera, ¿no? Entonces vos ves cómo estos indios seguían peleando. Entonces cuando finalmente Darwin logra hablar con los indios, y los indios le dicen, Darwin ve que unos criollos chilenos los tratan mal a unos indios. Y los indios le dicen, mire, estos se atreven a tratarnos mal ahora y nos ve usted pobres ahora, pero no era así cuando teníamos rey. Cuando teníamos el rey de España como rey nuestro, no teníamos estos problemas, porque los españoles nos trataban bien. Los parlamentos eran de mucho respeto, con mucha dignidad, dice. El indio araucano decía, nos trataban con dignidad. Nos trataban como iguales. Un cacique era recibido como si fuera un príncipe de la Casa Real de España. Y se lo trataba con todo respeto, y había oficiales haciéndole una reverencia a un cacique. Entonces nos trataban como iguales, y nos traían medicinas, y nos traían elementos de abrigo, y nos enseñaban a fabricar cosas, y nos enseñaban a escribir nuestro idioma, nos enseñan las primeras construcciones, porque los indios acá en el sur, que no estaban hace miles y miles de años, aclaro. El Imperio Azteca, a ver, Cortés lo conoce en 1520, creo que tenía 200 años. El Incanato, el Tahuantinsuyo tenía 100 o 200. Acá había muy poquitos indios, o sea, quiere decir que tendrían también 200 años como mucho. Y no habían logrado aprender a construir. Y España les enseña a construir viviendas. Y cuando les trae la vaca, es todo un avance en alimentación. Pero además, fíjate lo siguiente, hoy tenemos economías que no están integradas. Chile, por ejemplo, tiene una economía de exportación hacia el Pacífico, pero generar una industria interna chilena es difícil porque ustedes tienen 19 millones de habitantes. Así que si querés poner una fábrica, no sé, de autos o de motos, ¿viste? Tenés poca gente. Mm.
¿no Sí. es cierto? Ni hablar de Uruguay, lo te he hablado con uruguayos. Poner una industria acá en Uruguay es complicado, porque somos 3,5 millones. Si vos no tenés capacidad de un mercado común, es muy difícil. Ahora, cuando éramos un solo mercado, vos fíjate, España, yo siempre uso este ejemplo, había traído la vaca. Entonces estaba el que cuidaba la vaca, el que la ordeñaba, el que luego digamos, la convertía en carne, el carnicero, estaba el que la cuereaba, el Mm, que con el cuero hacía una montura. Esa habilidad se la enseñó a España, que son, digamos, los guasos chilenos, los gauchos nuestros son hijos de los vaqueros españoles, culturalmente, ¿no es cierto? Aprender a manejar el caballo, hacer una montura. Esa montura, fíjate cómo tenés todo cadena de valor acá. El que la ordeña, el que la convierte en el carnicero, el que la cuerea, el que hace la montura. Y la montura había que llevarla a un puerto, había que trasladarla. Entonces estaba el que criaba bueyes y el que fabricaba el carromato, el que fabricaba la rueda, porque digamos, si el camión de la época sería el transporte en bueyes o el transporte en mulas. Estaba el que criaba las mulas. mm, Y llegaba, por ejemplo, al puerto de Valparaíso, administrado por autoridades de la Capitanía de Chile, del Virreinato del Perú. Hasta ahí vos ves que todas las mangueras del dinero quedan adentro, ¿viste? Todo el agua va para adentro. Y esa montura había que subirla a un barco, que eran nuestros, eran de nuestra marina mercante, fabricados en nuestros astilleros. Todo eso vos te das cuenta que es la riqueza que daba acá. Y cuando lo llevaban a Filipinas para venderlo en Asia, la compañía de Filipinas era una compañía nuestra, porque Filipinas formaba parte del Virreinato de Nueva España, de lo que es México. Entonces, y de ahí se vendía a China, se vendía a Corea, a la India. Entonces vos tenías toda la cadena de valor agregada. Flete, transporte, seguro, fabricación, recursos naturales. Hoy, no, yo pregunto, ¿por qué Chile el cobre no lo industrializa? Y seguramente debe haber condiciones que se lo impidan. Yo me acuerdo hace muchos años cuando Chile, claro, le permiten desarrollar la industria del vino, pero cuando Chile quiso hacer un helicóptero, Estados Unidos dijo, no, 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 te dejamos de comprar vino, te dejamos de comprar uva, hasta se saboteó un cargamento de uva chilena, encontramos en 2 uvas, no sé qué, dijeron en Estados mm. Unidos. Y ahí se cayó. Ahora, si fuéramos un solo país, y te imaginas poner hasta Colombia y Venezuela, y seríamos más de 220 millones de habitantes, y le diríamos, mira, no te preocupes, nuestro país requiere un helicóptero para nuestras Fuerzas Armadas, fabricarlo para el mercado interno. Y tendría capacidad para fabricar muchos helicópteros todos los años. No compitamos con Estados Unidos, pero lo podemos hacer. Y lo podemos hacer para nosotros. Entonces, tendríamos, la Antártida la manejaríamos entre toda Sudamérica. Sobre la Antártida tenemos que tener una política común, Chile y Argentina. Pero tenemos que decir, muchachos, invitemos a toda Sudamérica y a la misma España y hagamos una Antártida, porque si no la vamos a perder. Vos pensás que en el 2011, David Cameron, primer ministro británico, dijo que no reconocían más la soberanía de Chile y Argentina sobre nuestros sectores antárticos. Y le pusieron de nombre Tierra de la Reina Isabel II. Yo pensé que en Santiago de Chile y en Buenos Aires iba a haber manifestaciones masivas. Me invitan a una frente a la Cancillería Argentina. Cuando llego, le digo a un amigo, vamos con tiempo porque va a estar lleno de gente. No, ¿sabes cuánto éramos? 50 personas. ¿Y en Chile pasó algo? Mm, No, nada. no. Pero a ver, nadie se da cuenta que nos están robando la cara. Y luego, ¿qué hace Inglaterra? Hace negocios con Chile, los convence de tener una política común, inglesa chilena, Mm, convence a los chilenos de ir a trabajar a las Islas Malvinas. Los chinos caen en la trampa y empiezan a llamar a las Malvinas con el nombre inglés, Falkland. Yo le dije el otro día a un marino chileno, amigo mío, ¿por qué le decís Falkland? Si sabes que me ofendes. Bueno, pero ahora están en manos de los ingleses, son Falklands, si vuelven a Argentina sean Malvinas. Pero que el que nomina, domina. Entonces Chile tiene que tener una política común con nosotros. Tenemos que dejarnos de esas peleas estúpidas fronterizas. Yo siempre digo, hay un punto de discrepancia territorial en un lugar, o sea, entre Perú y Ecuador, entre Bolivia y Paraguay, entre
Chile, Perú, Bolivia, Argentina, y hagamos punto de desarrollo común. No puede ser que Perú, Bolivia, Chile, Argentina tengamos litio en vez de tener una industria común para que el dinero y la renta nos quede a nosotros. No, cada uno negocia con una empresa británica distinta. Digo, pero más tonto no podemos ser. Tenemos que empezar a trabajar en común. Entonces, y sentirnos parte de un proyecto común. Si hubiéramos Estados Unidos, la guerra de Malvinas la ganábamos fácil. Bueno, no, tuvimos la tontera de enfrentarnos, porque mi banderita es más linda que la tuya. Y digo, somos como nenes. Somos como nenes. Mirá, Inglaterra son 4, el Reino Unido de Gran Bretaña son 4 países: Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Pues la bandera de Inglaterra es roja y blanca. La Union Jack que vemos es el Reino Unido. Y nosotros no podemos tener lo mismo, tener las banderas nacionales y una bandera común. Yo cuando viajé a Chile, a Colombia, Perú, viste que cuando llegas a un aeropuerto te dicen nacionales y extranjeros. Sí, Y yo tenía que pasar por extranjero en Colombia. Fui 2 veces a Colombia. Digo, porque es una broma que el colombiano es distinto a mí, que habla en japonés, le reza a Buda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que tenemos que tener son futboleras. Está bien, eso para divertirnos un rato y punto. Y tampoco tomárselo muy en serio, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a tener otra visión. Yo quisiera que los aeropuertos, por lo menos comenzar con algo simbólico, que haya nacionales, haya extranjeros y haya países hispanos. Una tercera vía, donde exista la Cruz de Borgoña y ahí entra un hondureño, un español, un guineano ecuatorial de África, ¿no es cierto? Un paraguayo, mm, hasta un filipino si quiere, y entramos todos ahí. Habría sí, que hablar con los países que hablan portugués, a ver si no se sería quieren unir. interesante. Y claro, ahí te empezamos a tener algo en común, porque por los símbolos se comienza. Entonces yo le digo a los chilenos, muchachos, aflojemos. Empecemos a ver qué podemos hacer juntos. Cuando Chile fue gobernada por Ibáñez del Campo, un estadista que tuvo Chile, se juntó con Perón, lo invitó a Perón a Santiago, y se pusieron a trabajar para ver si podían unificar Chile y Argentina. Porque si se unificaban, Uruguay se sumaba, Mm. Paraguay se quería sumar, Ecuador enseguida dijo, vamos, nosotros también. Bolivia y Paraguay iban a terminar unificándose, ¿no es cierto? Entonces, había países en Centroamérica, Nicaragua dijo, sí, sí, empiecen ya a unificarse, porque si no en este mundo somos países muy débiles. Unificados cambian, ya te sube el PBI en forma natural. Pero cuando abriste la frontera de libre comercio, ya empieza a crecer la economía. Le das un sentido de grandeza a nuestros pueblos. Entonces, por ejemplo, hay más voluntad para formar familias. Algo que a mí Sí, me resulta preocupante es la demografía. Argentina está en 1,4 hijos por mujer. Ya no reponemos la población. Pero Chile el otro día hice un programa en mi canal, vayan a Historia con Patricio Lons, que lo hice con una experta chilena, está en 1,03. Pero es un dato viejo. Calculan que a fin de 2025 están en 0,93. Y de eso es el 0,7, 0,75 es chileno, el resto son extranjeros. Digo, entonces, guarda que gravísimo la sí, situación de Chile. Y encima nos quieren enfrentar, porque ahora he visto, Monse, que en algunos periodistas bastante tontos en Argentina y bastante tontos en Chile están tratando de fabricar un enfrentamiento. Si nosotros no necesitamos enfrentamientos en Hispanoamérica, tenemos que trabajar juntos. Porque además, los conflictos que hubo en Hispanoamérica son irrelevantes en el plano internacional. Es decir, las guerras napoleónicas modificaron el mundo. Las campañas británicas modificaron el mundo. Nunca para bien de nosotros, ¿no? Las 2 guerras mundiales modifican el mundo. La guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, ¿qué significó? Nada. La 3 guerras del CENEPA entre Perú y Ecuador, ¿qué significó? Nada. La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, ¿qué significó? Nada. Significa muertes, pérdidas económicas, pero no modificaron el poder mundial en absoluto. La guerra entre Chile, Perú y Bolivia, ¿qué significaron? Ah, le saqué un pedacito de territorio. ¿Y con eso qué? ¿Manejamos el comercio internacional?
Nosotros cuando éramos imperio español manejamos todo el comercio asiático. La moneda que se acuñaba acá, en una seca que había en Santiago de Chile, otra en Lima y otra en México, el real de A8. Yo invito a todos tus oyentes que busquen real de A8. En mi canal hay varios videos sobre el real de A8. Era la moneda, era el 50% del circulante mundial. Digamos, el mundo financiero estaba a nuestros pies. Por eso Inglaterra opera y nos destruye. Vos fíjate que todos los libertadores los mandaron desde barcos que venían desde Londres. ¿Eso no nos hace pensar un poquitito, desconfiar un poquitito? Y que compartiendo lengua, religión, tradición, familia. Hace unos años un amigo mío argentino me presenta a su novia chilena. Habían estado de novios cuando eran jovencitos, enviudaron y se encontraron de vuelta. Y cuando ella me dice el apellido, ¿tenemos antepasados comunes? Digo, pero... Y vimos que éramos como primos en quinto, sexto grado, ¿no es cierto? Entonces, somos parientes, estamos discutiendo tonterías que son fagocitadas de afuera, ¿eh? Sí. Porque siempre hay un tipo de... Mira, si vos ves dos amigos, muy amigos que se pelean, averigua si el día anterior no pasó un inglés por la casa de ambos. Entonces, los conflictos que hemos tenido o a punto de tener en América, fíjate que siempre Inglaterra pasó antes por acá y generó Sí. un problema. En el año 78 estuvimos a punto de entrar en guerra entre Chile y Argentina. ¿Quién fue el árbitro? La Corte Británica. Curioso. Qué curioso, Qué curioso. qué curioso, ¿no? Qué Era de casualidad. esperarse. Y ojo, nosotros significamos la civilización, una civilización pacífica que intentó llevar progreso a todos los pueblos amerindios, y Sí, eso sigue bajo ataque. Porque si pueden, van a tratar de romper España con los separatismos vascos y catalán, eso sigue operando para tratar de romperlo. Si pueden, van a tratar de romper México, tratan de romper Perú, hay movimientos en Perú, hay movimientos en sí. Bolivia y también movimientos en Chile y Argentina. Por esto de crear el Walmapu, ¿m? Mm, A ver, ¿cuál es el tema? Supongamos, ¿cómo sería una estrategia británica? Y fabriquemos una gana de Chile Argentina. Tratemos que muera mucho joven, mucho joven, ¿no? 1 millón de jóvenes. Sabemos que va a haber 1 millón menos de familias. En países que ya tienen problema demográfico, vos le matás 1 millón de jóvenes, caramba, es otro golpe más demográfico. Segundo, la nueva generación va a estar teniendo miedo, si estamos gobernados por psicópatas que nos provocan eso. Y luego van a venir las potencias y humanitariamente van a decir, ¡ay, qué terrible lo que pasa! Venimos a ayudarlos, ¡pum!, nos cortan la frontera. Y a Chile lo cortaban desde el río Biobío y de Argentina el río Colorado para abajo y dice, vamos a hacer el reino Walmapu porque estos indios están muy perseguidos. Y son indios que tienen poquito genética india, ¿viste? No, tampoco son puros. Entonces vamos a poner un cacique de rey. Perfecto. ¿Cuál va a ser la verdadera casa de gobierno en esa capital que fabrique? ¿El Palacio del Rey? No, va a ser la embajada inglesa. La verdadera casa de gobierno va a ser la embajada sí, inglesa. Muchachos, esa va a ser la realidad. Y olvídate del sur de Chile, Argentina, olvídate de los sectores antárticos, olvídate de todas las islas, olvídate de todo. De paso te sacan la isla de Pascua ustedes, nos sacan a nosotros la isla Martín sí. García, porque te sacan y te sacan todo. Y encima luego van a seguir fagocitando enfrentamientos para decir, necesitamos que estos pueblos sigan distraídos durante un siglo más peleándose entre ellos. Total. Esa puede ser la realidad. Ahora, si nosotros recuperamos la raíz hispanista de nuestros pueblos y nos damos cuenta que tuvimos un pasado glorioso común, podemos construir un futuro glorioso. Entonces, no me vengan más con el tema del indigenismo, porque la historia de la secesión de América, en toda América, yo lo que he encontrado, desde el sur de Chile, Argentina, hasta México, hasta lo que son las apacherías, en lo que hoy es el sur de Estados Unidos, todos los relatos que he encontrado, indios apaches, indios en México, indios en Honduras, en Nicaragua he encontrado también, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en todos lados, los indios peleaban por el rey. Pelearon hasta la muerte, pelearon sin rendirse. Eso me tiene que hacer pensar algo. Ah, tienen la cabeza dominada. No, muchachos, los que tenemos la cabeza dominada son las nuevas generaciones de ahora. Eso tiene la cabeza dominada.
Esos indios tenían muchísima claridad, vivían mucho mejor y de hecho estaban tan bien organizados que derrotaron en más de una oportunidad a las tropas de Bolívar, a la tropa de Sucre, a la tropa de O'Higgins, a San Martín. Entonces, si vos vas a derrotar a un ejército profesional, muy tonto no sos. Tenés que tener cierta cultura y cierta inteligencia para poder derrotarlos. A ver, los araucanos derrotaron a la infantería de marina inglesa del almirante Thomas Cochrane en Talcahuano. Yo creo que no eran ningunos tontos esos araucanos, porque la infantería de marina inglesa ya era una infantería de marina Sí, profesional. es verdad. Era una imitación de la infantería de marina española, que fue la primera. Entonces ellos calcaron el modelo español y hicieron una marina profesional. Y los araucanos los derrotaron en Talcahuano. De hecho, yo encontré 26 victorias araucanas contra las tropas ya republicanas, tanto de la República de Chile como de la República Argentina. Entonces me parece que hubo un pasado que fue interesante, hay que investigarlo, Monse, y en base a Mm. eso decirle, ¿queremos sobrevivir en el siglo XXI? Y que nuestra palabra es importante. El Consejo de Seguridad tiene que haber un asiento fijo para los países hispanos. Lo tiene Francia y no lo vamos a tener nosotros, que somos 600 millones de hispanohablantes. Vamos. Así es. Yo agradecía de este tiempo, le tomé mucho de su tiempo, de su sabiduría también, de que pueda compartirlo en este pequeño canal y quedarme con esa frase que también usted ha hecho en sus entrevistas, que no éramos de España, nosotros éramos España. Así Y creo es. que ese es parte de lo que usted y yo y muchas otras personas no somos tan diferentes acá en Hispanoamérica, de sentirnos parte y sentirnos agradecidos de lo que hemos heredado. Yo creo que eso es lo que hace falta y lo que no se enseña ni en escuela ni en política, y que muy bien la izquierda ha elaborado esa forma de liberación, de luchemos contra la descolonización y todo eso ha sido parte de un programa político muy manipulado. Así que agradecía de este espacio que podamos haber conversado. Monse, yo te quiero agradecer varias cosas. Primero es una aclaración. En Chile uno ve que ha sido un discurso de la izquierda. En Argentina lo hemos visto a la izquierda y a la derecha, al mismo discurso antihispanista. Y hemos visto discursos hispanistas también de izquierda y derecha, una cosa muy curiosa que se ha dado acá. Yo sé que en Chile las aguas están más divididas. Sí, En Argentina está todo, ¿viste? medio mezclado. todos somos de todo. Y sí, viste, de golpe hay cosas que coinciden con uno y con otro. Porque bueno, porque se dan procesos de manipulación política distinta, en fin. Y sueño con volver a Chile. Yo dejé un montón de amigos. Cuando estuve en Valparaíso, me invitaron a dar una conferencia junto, creo que uno de los pensadores más importantes de Chile, el profesor Osandón, y me hicieron el honor de hablar junto a él. Y es más, yo pensé que el profesor Osandón encima fue muy amable, porque él hizo como una presentación, habló unos minutos y luego me dejó toda mía para hablar. Y yo pensé, bueno, iba a hablar primero él. No, Ah, no, unos minutos, fue un acto muy gentil y así que estuve con una de las cabezas más inteligentes de Chile, con quien aprendí mucho, muchos aspectos. Él fue el que descubrió, Osandón es el que descubrió el tema de que no hubo genocidio porque dice que veían listas de un lugar donde de golpe había 10.000 indios. Y luego de golpe no había 10.000 indios y había 10.000 blancos. Entonces, o 10.000 españoles, pero ¿cómo? Si no habían venido 10.000 españoles. ¿Y qué eran? 10.000 indios. Cuando se los bautizaba, el que registraba el nombre, dijo, bueno, no te bautizamos, no con el nombre de Francisco, de José, y al lado le ponían blanco, ahora era blanco, o ahora era español, ¿no es cierto? Y seguía siendo el mismo indio. Eso lo descubrió el profesor Osandón, pero que el español ahora lo veía igual. Y bueno, ahora sos cristiano como yo. Porque el tema de la identidad es. Los pueblos de América, si vos le preguntabas a un habitante de Valparaíso, de Santiago de Chile, o de San Felipe de Montevideo, de Asunción del Paraguay, de Buenos Aires, de Santa Fe de Bogotá, ¿no es cierto? O de San León de Caracas, ¿usted qué es? Ninguno te hubiera dicho que era chileno, argentino, uruguayo,
egipcio, paraguayo, colombiano, venezolano, todos te hubieran dicho lo mismo. Soy católico y súbdito del rey. Es decir, y el rey está lejos, no molesta. El rey, digamos, dijo, estas son las leyes, esta es la manera de trabajar, y no fastidió más. La iglesia que construía las escuelas, los hospitales, las universidades. El gobierno de los virreinatos construía las acequias, los puentes, los caminos, los fuertes, y nadie molestaba. Entonces la gente se identificaba por la religión. Por eso nos han metido sectas y sectas y ateísmo y laicismo para destruir la unidad. El día que nos avivemos de que todo eso fue una gran mentira y empecemos a investigar cómo era la iglesia en el 1700 acá, en el 1600, en el 1800, y cómo fue nuestra moneda, por eso yo investigué en el Real de 8, cómo era nuestra unidad, cómo teníamos la economía integrada, cómo dominamos los mercados de Asia. Vamos a decir, muchachos, nos han metido un cuento, un perro. Ustedes tienen esa expresión, me metieron el perro. Bueno, el perro fue inglés. O te dicen, te hicieron un cuento chino, nos hicieron un cuento inglés. Muchachos, descubramos que somos una sola cosa y volvamos a vernos como hermanos y construir una gran potencia que nos permita sobrevivir en el siglo XXI y también ser la potencia que inspire paz, orden y concordia en los pueblos del mundo. Un beso muy grande para todo Chile. Espero volver, realmente deseo volver. Eso sí, no me inviten más en invierno porque hay que ser chileno para el frío. Quiero ir en primavera o en verano y volver a probar los mejores vinos del mundo, que son los vinos de Chile. Un cariño grande, Monse. Sí, Hasta pronto. muchas gracias. Nos estamos Y a viendo. todos Chao, ustedes, chao. bueno, suscríbanse a mi canal, Historia con Patricio Lons. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.